Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia de Trocaire en la ciudad de Guatemala. Eh, muy complacidos de estar por acá. En esta oportunidad, pues tenemos el deseo de compartir con ustedes las oportunidades de liderazgo indígena que surgen a través de la crisis. La crisis vivida en los años recientes, en el tema de tormentas, huracanes y el tema de COVID. Estamos acá con dos organizaciones con quien Trocaire tiene relación, tiene una alianza de trabajo. Está la Fundación Guillermo Toriello y representando a la organización está María Teresa Jalel. Ella se va a presentar en su momento. También tenemos a la organización Asociación Comunitaria de Salud, ACCS, está Lisa Donado y Evelyn Techat. Ellas se van a presentar en su momento. Seguidamente, pues vamos a compartir cada uno su experiencia, vamos a tener un diálogo con ustedes, pero para iniciar yo les sugiero, abajito hay un mundo donde podemos hacer clic y buscar el idioma que necesitamos, español, inglés, francés. También solicitamos a todos y todas las participantes, por favor, tener cerrado su micrófono para no interrumpir el proceso. También les invitamos a participar en el chat, haciendo sus preguntas necesarias que crean conveniente, y nosotros vamos a tener 2 momentos para poder revisar las preguntas que tengan al panel. Bueno, yo creo que estaríamos iniciando con la actividad, y para iniciar vamos a activar una pregunta, un sondeo para todos y todas las participantes para conocer un poco sobre ustedes. Bueno, la pregunta del sondeo que tenemos para ustedes es: ¿qué tan familiarizados están con el contexto y la cultura indígena de Guatemala? Y queremos saber de parte de ustedes ese nivel de conocimiento que tienen ustedes. Para nosotras es útil para saber con quién público estamos conversando. Las respuestas al sondeo es muy familiarizado, familiarizada, algo familiarizado o familiarizada, nada familiarizado, nada familiarizada. Por favor, si nos pueden contestar en el chat para conocer la encuesta. Ahí en el chat está la pregunta también en inglés. No sé si ahí está, si la pueden ver, Michael. Sí, ahí está, Raquel. Muy bien, gracias. Entonces, estamos viendo el resultado de más o menos el 43% son más o menos familiares. El 43% que no tengo ningún conocimiento y el 14% son muy familiares con el contexto guatemalteco y el contexto indígena. gracias, Michael. Pues ya escuchamos cómo está el público, qué tan familiarizado o poco familiarizado están con un conocimiento hacia Guatemala. Bueno, entonces seguimos con nuestro programa, y a continuación pues dejaríamos el video, por favor. En Guatemala vivimos 4 pueblos: Maya, Garífuna, Xinca y Mestiza. Guatemala cuenta con un proceso histórico político complejo que ha despojado, que ha dominado y ha excluido a los herederos
ancestrales de este territorio. Las políticas creadas desde el Estado han ubicado a los pueblos en situación de pobreza, pobreza extrema, les ha limitado la trascendencia y la plenitud de vida dentro de las comunidades. El territorio quechí ha sido uno de los pueblos que ha resistido durante todo ese proceso histórico, político, económico y social. Pero también ha sido ese pueblo más golpeado por toda la exclusión y dominación. En este contexto, hay altos índices de analfabetismo, pobreza extrema y vulnerabilidad de los derechos individuales y colectivos, a pesar que en esos espacios prevalece proyectos transnacionales como minería, hidroeléctrica y siembra de palma aceitera. Pero el desarrollo es únicamente para sus propietarios, porque para los pueblos deja una estela de destrucción y desprecio por la vida y que criminaliza a hombres y a mujeres quienes defienden los derechos colectivos. El contexto del área quechí, hombres y mujeres se han enfrentado en problemáticas fuertes. Con la venida de la pandemia del COVID-19, únicamente evidenció que el poder y la justicia está únicamente para la minoría y para los pueblos únicamente desprecio y marginación. Hombres y mujeres quechí han enfrentado la pandemia con todo el proceso y con todos los saberes ancestrales. Y también las mujeres han liderado para enfrentarse a las problemáticas de las tormentas provocadas por el cambio climático. Han perdido sus cosechas, pero también se ha debilitado el tejido social. Sin embargo, con esa complementariedad y equilibrio entre la energía masculina y la energía femenina, se han encaminado para la reconstrucción de la comunidad y de la organización social. Bueno, gracias por el video. En ese contexto que nos compartieron, estamos tratando de compartir con ustedes esos rompimientos, esas disrupciones que hay, que vivieron o que están viviendo las comunidades, y en este caso la región quechí, ubicada al norte de la ciudad de Guatemala. Teníamos aquí un mapa para ubicarnos un poco. No sé si es posible que lo vean. Está la región de América y en el corazón está Guatemala. Y pues está cubierto de los mares Atlántico y el otro ahorita no lo tengo en mente, pero son dos. Entonces estamos en una región muy vulnerable con las tormentas, y la población indígena en su mayoría es la más afectada. Entonces vamos a tratar de compartir ello. A continuación, pues tenemos la presentación de nuestras ponentes, y por orden vamos a escuchar a María Teresa de la Fundación Guillermo Toriello, y seguidamente, María Teresa, y después pues vamos a escuchar a la Asociación Coordinadora Comunitaria de Salud, ACCS. Te dejamos, María Teresa, por favor. Buenos días a todas y todos. Bueno, como ya decía Raquel, mi nombre es María Teresa Calderas y yo represento a la Fundación Guillermo Toriello. La Fundación es una organización de desarrollo territorial en la búsqueda del buen vivir de los pueblos de Guatemala, y fundamentalmente nuestro trabajo está en 4 departamentos. En este caso es el pueblo de Sololá, también el departamento de la región del pueblo Ixil, el pueblo también de Ixcán, donde convergen diferentes
idiomas, ¿verdad? Y pueblos. Y fundamentalmente estamos centrados en el territorio Polochic. En el territorio Polochic es en dos municipios fundamentalmente donde se centra nuestro trabajo, que es en Panzós, que es en el departamento de Alta Verapaz, y Izabal, que es el departamento de Izabal. En este caso el Estor Izabal es fundamentalmente el municipio en el que estamos trabajando. Estos dos municipios se vieron afectados duramente con las tormentas ETA e Iota el año pasado. Y bueno, también la población de estas comunidades han sido también, como en todo el territorio de Guatemala, afectadas por la pandemia del COVID-19. En el caso de la tormenta ETA y Iota, fue fundamentalmente por inundaciones, por deslizamientos que se dieron en varias comunidades. En este caso, los deslizamientos en las comunidades ubicadas en lo más alto, que le llamamos Sierra de las Minas, y en el caso de las comunidades que están ubicadas más en el valle del Polochic, fueron fundamentalmente afectadas por las inundaciones. Y que los daños fundamentalmente se dieron en viviendas y en los cultivos de maíz, frijol y arroz, que son los granos básicos que la población produce en esta región. Entonces, y otra afectación fundamental fueron los daños de las secuelas que dejaron todas estas inundaciones, como son las afectaciones de la piel y enfermedades gastrointestinales. Entonces, de eso vamos a estar platicando en este diálogo que vamos a tener ya con las otras organizaciones que también vamos a estar compartiendo. Entonces, gracias por escuchar. No se oye. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, Bueno, Lisa. Mi nombre es Lisa Verónica Donado Rodríguez. Soy miembro de Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud y vamos a compartir junto con las demás compañeras un poco de lo que ha sido nuestro trabajo con las tormentas ETA y Iota y la pandemia del COVID. Un poquito de historia de nuestra institución. Nosotros tenemos dos etapas, un antes que se circunscribe a la época de 1985, en donde acompañamos y trabajamos con el refugio de la población guatemalteca y centroamericana al país de México en esa época que tuvieron los conflictos internos que se dieron en Centroamérica. Y la segunda etapa que corresponde a los retornos y reasentamientos de estas comunidades, en donde en 1999 se constituye legalmente en Guatemala Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud bajo la figura jurídica de asociación civil. Somos una institución renovada y fortalecida, reconocida por una experiencia y compromiso en la promoción de la salud comunitaria y el desarrollo comunitario para aminorar los impactos y los riesgos del cambio climático a que se enfrentan las comunidades. Nuestra ubicación en el país corresponde al acompañamiento histórico que se ha dado a las comunidades que fueron refugiadas, luego retornadas, y población reasentada, que en el pasado fueron comunidades de población en resistencia. Pero también hemos hecho un acompañamiento a las comunidades y áreas a donde vinieron a reasentarse, de tal manera que nosotros estamos ubicados en la parte de la región norte, en el municipio de Ixcán, como ya lo decía la compañera, ahí coincidimos, donde existen 14 grupos étnicos, y especialmente con Lodeta y Iota hemos trabajado con la población de los Copones, que están ubicadas en una parte de Ixcán. También trabajamos en Alta Verapaz con el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, que recibió varios reasentamientos, y el municipio de Rayujá. La otra parte del país donde estamos ubicados es en la región sur, en donde estamos en el departamento de Retaluleu, en el municipio de Champerico, en donde también acompañamos el reasentamiento de comunidades de población en resistencia, y también en el departamento de Chimaltenango, en el municipio de San Pedro y Epocapa, especialmente con
Trepitar y las acciones del volcán de fuego, hemos acompañado a varias comunidades y que algunas también retornaron en su momento. Hay otros municipios donde trabajamos que es una interacción con las redes en que ACCS trabaja en los temas de gestión de riesgos. El objetivo estratégico de nuestro plan estratégico actual nos plantea una estrategia de recaudación de recursos financieros y humanos para desarrollar un proceso de fortalecimiento institucional que perfile a los cuadros necesarios que garanticen la conducción institucional dentro de las líneas y principios institucionales. Los programas que tenemos los va a dar a conocer mi compañera Evelyn Teixeira. Gracias, Lisa. Buenos días. Mi nombre es Evelyn Noemí Teixeira Zaput y pues siguiendo en la presentación de nuestra institución, actualmente pues contamos con 6 programas. Cada uno de ellos tienen sus subprogramas y las líneas de acción que nos permiten dar el acompañamiento en las comunidades. El primer programa, que es el de fortalecimiento institucional, que esto pretende pues desarrollar y fortalecer un modelo organizacional que potencie las capacidades políticas, técnicas y de gestión en función de mejorar la calidad e impacto del quehacer en el cumplimiento de nuestra misión y la sostenibilidad institucional. Nuestro segundo programa, el de desarrollo comunitario sostenible, pues en este programa nos hemos propuesto fortalecer esas estructuras organizativas comunitarias, promoviendo la participación y la corresponsabilidad que ayude a satisfacer las necesidades en salud, educación, alimentación y medio ambiente, priorizando a la población más vulnerable. Nuestro tercer programa, que es referente a la salud comunitaria, es donde buscamos fortalecer la organización social comunitaria para que puedan impulsar acciones preventivas que fortalezcan el primer nivel de atención en salud. Y estos procesos deben ir enlazados con el sistema de salud del Estado e incidir en cambios favorables en las políticas de salud. Nuestro cuarto programa, que es el que nos une en este evento, y es el de gestión de riesgos y acción humanitaria. Para nosotros la gestión de riesgos la vemos desde un enfoque muy amplio, en el que consideramos, además de esas amenazas de los ecosistemas, las socioeconómicas, que en un momento son amenazas, como también son vulnerabilidades. Desde la acción humanitaria planteamos trabajar desde el enfoque prospectivo, también el preventivo, el correctivo, como el reductivo, junto a la población más vulnerable y vulnerada, para que las comunidades, en este caso, fortalezcan su resiliencia. Hacemos nuestros los postulados en los marcos internacionales como los nacionales, suscritos en el tema de gestión de riesgo, los medios de vidas agrícolas y los no agrícolas, y también el tema de agua, saneamiento y promoción de la higiene. Nuestro quinto programa es el de movilidad humana, que es un enfoque eminentemente preventivo. Consideramos que la migración es un derecho humano, como también lo es el vivir con dignidad en la comunidad de origen. Y nuestro sexto y último programa como ACCS, pues es la educación y la capacitación, en el que nos planteamos elevar esa conciencia crítica, también la actitud propositiva, la incidencia como también política y las capacidades técnicas y humanas de las comunidades, los grupos metas y también el personal institucional. Gracias. Gracias, Evelyn. Pues en conjunto, las dos organizaciones que se acaban de presentar, Trocaire se suma a través del programa o el área programática Dignidad Humana y Situación de Crisis Humanitaria. Y en conjunto, pues, se coordina el trabajo. A continuación, pues, vamos a compartirles unas fotos resaltando el liderazgo y situación de las mujeres. Gracias. No sé si estamos bien con las fotografías. Sí, están en el chat. Ok, es que no las puedo ver.
Son fotografías que queremos compartirles para que ustedes puedan conocer al grupo de población con quienes trabajan las organizaciones y con el apoyo de Trocaire. Estamos con ello. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Previo a ello, se me había olvidado compartirles mi nombre. Yo sé que está en la pantalla, pero soy Raquel León, parte del equipo de Trocaire. Bueno, a continuación, pues vamos a tener el primer diálogo con las panelistas. Para ello, pues tenemos unas preguntas y sobre ello es que vamos a dialogar. Así que, y esto para compartir a ustedes es, vamos a conversar sobre el rol de las mujeres indígenas y su liderazgo en el contexto de la acción humanitaria. Y para iniciar y ustedes escuchar, pues la pregunta para las panelistas sería, ¿cómo las mujeres indígenas han asumido un rol de liderazgo ante el contexto de COVID y la acción humanitaria en emergencia? Así que les dejo el espacio a María Teresa y Lisa Donado. Por favor. Gracias, Raquel. Bueno, en el caso de la experiencia nuestra de trabajo con las comunidades y fundamentalmente con las mujeres quechíes, nosotros destacamos el... María Teresa, se nos fue. Empezamos con Lisa Donado, por favor. No sé qué pasó con María Teresa. En lo que regresa María Teresa. Muchas gracias, Raquel. En el caso de ACCS, el trabajo que hemos acompañado y con los que hemos interactuado en estos años en las comunidades, no podemos dejar de ver que la explotación del territorio guatemalteco sigue siendo desde hace más de 500 años como la explotación de la finca que los conquistadores se apropiaron cuando llegaron a esta región y siguen extrayendo sus riquezas, olvidando que los auténticos dueños y dueñas son las poblaciones originarias, que en estos casos son las de mayor vulnerabilidad y también de las poblaciones más excluidas de América Latina en cuanto al nivel de pobreza, desnutrición, educación y el uso de sus propios territorios. Cuando se da la pandemia y los eventos de estos fenómenos que nos ocupan, las mujeres dentro de estos grupos, como ya lo decía la compañera al inicio, mayas, xincas, garífunas y mestizos en Guatemala, siempre las mujeres han llevado el liderazgo en los aspectos de la salud y la alimentación en sus familias. Así es que ellas, frente a sus comunidades, como comadronas, como curanderas, ahora como promotoras y promotores de salud en el caso de algunos hombres, siguen estando al frente, poniendo todo el conocimiento ancestral de que han hecho gala para poder sobrevivir y poder ir sobreponiéndose en las distintas etapas de la historia de nuestro país. En este caso, retoman las recetas que son de origen ancestral y que en estos momentos, cuando uno se mueve en las regiones de trabajo, circulan lo que ha sido efectivo y lo que no ha sido efectivo, qué es y cómo lo han aplicado, algunas veces cuando hay sintomatología, que sin que tengan la certeza si es COVID o no, en otros casos cuando sí tienen acceso a un diagnóstico y la prueba sale positiva, lo que generalmente se ha utilizado específicamente irradiado por las mujeres son el uso del limón, que se utiliza con todo y cáscara, el uso del jengibre, la canela y la miel. Afortunadamente, Guatemala es un país megadiverso en donde todo esto se encuentra y casi toda la gente lo tiene al alcance. Entonces, el uso de las medidas que se han determinado como el lavado de manos y que se han difundido tanto con la pandemia, no es extraño
en el caso de las comunidades. Casi cualquier persona que llegamos a una comunidad somos recibidas por la familia con una palanganita, con agua y con jabón. O sea, esto se nos ofrece y es parte de las costumbres ancestrales y tradicionales. Ahora con lo del COVID se ha incrementado obviamente, a pesar de que muchas comunidades en nuestro país no cuentan con el vital líquido que es el agua y que se está violando un grave derecho en época de pandemia y no se tiene acceso a este recurso. En el caso de las medidas de confinamiento que se dieron especialmente el año pasado, las comunidades reflejaron a través de los medios de comunicación que existen en el país que acataron este tipo de medidas. Sin embargo, se vieron incrementadas la violencia intrafamiliar y la violencia de género por ese confinamiento que hubo. Las familias no podían salir y lamentablemente también se dio la proliferación y el incremento de embarazos en niñas y adolescentes. La respuesta de los grupos de mujeres a todo esto que se ha vivido durante la pandemia ha sido magnificar e involucrarse como grupos organizados, conocer alternativas de autoayuda, no solo alimentaria, no solo la solidaridad ante la enfermedad, sino que también en los temas de género, en donde han surgido grupos que han visto la forma de ayudarse entre familias. Es de mencionar que la mayoría de las miembros de las coordinadoras locales de las CONRED, que es el sistema nacional que existe en Guatemala, está conformado con mujeres. ACCS en todos estos años que ha trabajado con estas coordinadoras locales, podemos decir que un 95% son conformadas por mujeres. Ellas son las presidentas, son las que encabezan las secciones de albergue, de logística, de ayuda humanitaria. También hemos logrado como ACCS que el sistema CONRED nos reconozca a las promotoras de agua, saneamiento e higiene como parte de estas coordinadoras locales. En otros lados, como en el área de Ixcán, donde estamos haciendo la respuesta de ETA y IOTA, ahí no existe, no ha llegado este sistema CONRED. Sin embargo, en la organización no legal o formal, sino que la propia organización de las comunidades también son las mujeres las que han estado al frente en todo este tipo de tareas. Tuvimos una experiencia en una comunidad del área Texchí de San Marcos Ronimá en Ixcán, en donde los hombres tenían otra forma de pensar y de ver cómo se llevaría la ayuda a la gente más vulnerada y necesitada con los fenómenos de ETA y IOTA. Sin embargo, fueron las mujeres las que pidieron estar al frente de esta comisión y ser ellas las que asumieran el liderazgo, porque ellas eran las que conocían de mejor manera quiénes eran las más necesitadas, las más afectadas y lo que había para distribuir y apoyar a la reactivación de su economía local, eran las que podían ver la mejor forma de distribuir. Entonces hicimos eco de esta situación y seguimos las directrices de estos grupos de mujeres. Así es de que en la experiencia que hemos tenido como ACCS, podemos decir que son las mujeres las que han estado y siguen estando. En el caso de Costa Sur, donde también trabajamos y que con lo del COVID se hizo un trabajo ampliamente en Champerico, el 85% de las comunidades obtienen su agua de pozos artesanales. Son comunidades donde no hay energía eléctrica por un conflicto por la empresa española que maneja la energía eléctrica, y sin embargo las mujeres han estado a la cabeza de ver cómo se soluciona la obtención de este vital líquido. Así es de que es lo que podría compartir, ¿verdad? Gracias. Podría seguir. Gracias, Lisa. Gracias por compartirnos. No sé si está María Teresa por el tiempo. María Teresa, vamos a compartir. Gracias, las disculpas del caso porque se nos cayó la red, pero ya lo solucionamos. Bueno, yo voy a complementar lo que la compañera de ACSS nos compartía, ¿verdad? Que hay situaciones muy similares, el contexto de nuestro país, las condiciones y características, pues son muy parecidas de un departamento a otro.
y sobre todo porque también ella ponía la experiencia también de las comunidades y en este caso de las mujeres quechí. Complementando, hay varias cosas que ella ya colocaba, ¿verdad? Pero complementando lo que ya se mencionó, también podemos agregar que en el caso de la experiencia de trabajo que tenemos sobre todo en la región del Polo Chico como Fundación Guillermo Toriello, cada vez hemos ido viendo que se destaca y se fortalece el liderazgo, ¿verdad?, de las mujeres, sobre todo en la toma de decisiones, en las condiciones de crisis y de situaciones de emergencia, como el que ya mencionábamos, que recientemente fue provocado en nuestro país con las tormentas ETA y IOTA, y bueno, en el contexto también de la pandemia del COVID-19. En el caso de las tormentas y de las emergencias en el marco de ETA y IOTA, las mujeres han jugado un papel fundamental, sobre todo porque se centra en el trabajo del cuidado, ¿verdad? Porque son las mujeres las que permanecen más tiempo en el hogar y son las que, como ya compartía la compañera, las que toman la iniciativa, las que están más permanente y por lo tanto son las que conocen las necesidades fundamentales primero de la familia, ¿verdad? Pero también del entorno de la comunidad. Y son ellas las que se movilizan, las que de alguna manera protegen, atendiendo primero pues lo que implica la responsabilidad del lugar, que es la elaboración de la comida, las condiciones también, como ya compartían las compañeras en nuestro país y fundamentalmente en las comunidades, pues es de condiciones precarias en el sentido de que las mujeres tienen que levantarse muy de madrugada, ¿verdad? 3, 4 de la mañana para poder juntar fuego, poder elaborar la comida, luego poder atender todo lo que implica el cuidado de los hijos, las hijas, pero también se involucran en la producción agrícola, en la producción sobre todo de plantas medicinales, que en este caso vimos, digamos, en todo esto de las emergencias y también en el contexto de la pandemia, que en general las comunidades como alternativa de poderse, digamos, curar, pues aumentaron las siembras de las plantas medicinales. Una para, digamos, las plantas que tienen que ver con el poder fortalecer las defensas, ¿verdad? De los cuerpos, tanto de hombres como de mujeres y de niñez, pero también lo que es la producción de verduras, producción de frutas, también aumentó en estas condiciones, precisamente también para tener mejores condiciones, ¿verdad?, en la parte de la defensa de sus cuerpos. Por otro lado, en esta situación de emergencias, también vemos que el trabajo del cuidado de las mujeres, digamos, se encuentra fundamentalmente han sido afectadas las mujeres que se encuentran en lactancia, ¿verdad? Y también mujeres embarazadas que pues les toca doblemente enfrentar toda esta situación. Primero, como ya mencionábamos, cómo solventar las emergencias, cómo habilitar, que son las primeras que se organizan, pero además son las mujeres que por ser mujeres entienden la situación de otras mujeres, ¿verdad? Entonces las mujeres que no fueron afectadas por las tormentas se solidarizaron con las mujeres que sufrieron inundaciones, que tuvieron deslaves en sus comunidades y que fueron afectadas en sus viviendas. Son las mujeres las que primero brindaron esa solidaridad, ¿verdad? Y se organizaron para recolectar víveres, recolectar enseres que les permitiera aportar a otras mujeres, pero también creando especie de albergues en las condiciones de movilidad, ¿verdad? Al tener que salirse de sus lugares porque ya no era habitable, eso les permitió, digamos, tener iniciativa para poder decir, bueno, vamos a buscar un lugar más alto que permita
proteger, que permita salvar la vida, ¿verdad? De mujeres y hombres y niñez fundamentalmente en lugares más seguros. Entonces, podemos decir que el papel de las mujeres ha sido fundamental en la atención humanitaria y que se destaca, digamos, por todo lo que ya comentábamos, por las condiciones que viven las mujeres en el cuidado. Gracias. Gracias, María Teresa. Pues como pudimos escuchar, las mujeres han tenido sus propios roles en la comunidad importantes y hay una apertura de liderazgo masculino para fortalecer los espacios de ellas. Eso pues lo hemos podido comprobar. A continuación, dejamos un espacio para compartir un video. Gracias. Awalain Rosalina Erlinda Sikich. Angelain kin sakong chirish di kokore uchi chirish utam di kanachin red fundación Guillermo Toriel. Pensar la o sali kalebal Santa Rosita, Shota Limang sali Railal sali ko Noviembre, reli chiap shlume. Tas kawali eta yota. Anak li Railal mak aresil nak chochichal la o kashkachioni nak chochichal li Railal apan sali kalebala o shikili kili cha pilalishkin kwang li ochoch kit ane kapal ka komon she ane lishun kapal ula o kos nu chali hap skete ka ketong kete li kawim sali ka kalebal o kan utnak tento sa kaben skachal ka eskol pal ke changiro nak to erak sali buti ha kinume sali chiap nume Talimang li kalebal nak skete chukuni li kaawin skete li kal skete li ken skete li arroz wang li kakomon she raw li shik li spish she kete mang li ha she kam se jan ma hun chili komon ki kanarawin nak so el se li kalebal rikin skete ka bokom aran sa li muni entonces Charlie Muni, so shock, so resist sa liha, dos cojo, aran sa albergue, aran sa li escuela Guatemala. Arikil katsekem, so tengkacha bayak. Jal mare mguali Muni, mare ali kalebal, mare halan chikli komon she utub li tsekem, entonces aran she ok chikuak tikakokat. halan chik kalebal se teng kerel kinis belek. Halan chik kalebal se teng anchake, she rilak pinak suwahe liha, kwang li awin she git tikap. Kamain ka proyekto ko tis panungkin yalak marera atisa nak yo chiru pero yo ke tira atisa je mako tuhoni takili Cristian na panungkre na kwan group tira atisa asili poso en analo pero si kon ke all tis panungkin kailangan na kwan likutan kinume rakiti askul kinuhat li harub ele kakal entonces ako na laan sa hilam ayak in di proyekto so ke trah li kahali ho ali ki kanar el hab anak nakakast ka awon re nak nakato o kanak to ho hilam ayak li trapa pa na sa raket ho na si oksoy pala na kwang o kanak kakian ko o subak li kwatin la in di ka proyekto mare kon di ayak ratin na li check kana sunod anak na palo sa kakalipan. Agradece la visita. Bueno, gracias. Y este es un video que pudimos rescatar para compartirles a ustedes la vivencia de las mujeres. Luego, esto es muy reciente, luego de la tormenta Eta y Iota y el tema de COVID. Pudieron ver las condiciones en que ellas viven con sus familias y su participación dentro de las diferentes actividades comunitarias. Vamos a continuar con el diálogo con las panelistas y en esta oportunidad pues vamos a conocer un poco del trabajo de la acción humanitaria en las emergencias vividas. Vamos a la pregunta que tenemos para María Teresa y Evelyn Tejas es ¿cómo los pueblos
han asumido en contextos de COVID la atención a desastres desde su propia cultura y necesidades. Dejamos a María Teresa, si está. Gracias, Raquel. Bueno, en primer lugar, queremos destacar que las comunidades hacen ceremonias, ¿verdad?, para pedirle al cosmos, porque tiene que ver con la propia cosmovisión de los pueblos, en este caso del pueblo maya quechí. Le piden al cosmos, al formador de la tierra y el planeta, a los cerros y el valle, que ellos le llaman Sultacá, para agradecer lo recibido, ¿verdad? Y pedir protección a lo que está sucediendo. Esa es una práctica que las comunidades quechíes mantienen, sobre todo en situaciones de crisis. Por otro lado, la forma de manejar las emergencias es a través de la organización comunitaria e intercomunitaria y la solidaridad. Son bastiones fundamentales que tienen las comunidades para sobrevivir a estas situaciones de emergencia. En ese sentido, en los lugares más bajos, en este caso me estoy ubicando en el territorio Polo Chico, que es relativamente bajo, sobre todo ubicado en el área sur. Allí todos los años, digamos, hay inundaciones, pero en este caso con las tormentas Eta y Iota, pues se intensificó porque las lluvias fueron mucho más fuertes. Y en ese sentido, hay comunidades que se inundaron por completo. Y las comunidades fueron, en este caso hombres y mujeres, fueron viendo, digamos, cómo atender esta emergencia, porque con la organización y la solidaridad de las comunidades es que dieron, digamos, respuesta. O sea, el gobierno, pues, no respondió, digamos, en los primeros momentos, fue hasta después de una semana, y es así como la comunidad con su organización y solidaridad dieron esta respuesta. Se movilizaban en cayucos, inventaban ahí formas, digamos, de cómo sacar a las familias que estaban inundadas, caminando también en las laderas, en lugares donde podían aún dar vuelta y poder sacar a la población afectada. Pero también llevando a cuesta en las espaldas, digamos, los enseres que la población tenía para poder rescatar su lado, los deslizamientos, digamos, que se dan a través de la siembra, a través de los árboles que también las comunidades previamente siembran para poder detener los lugares de mayor riesgo. Ha sido una forma también fundamental de ir atendiendo estas emergencias, o al menos que estas situaciones pues no provoquen, digamos, mayores situaciones de que lamentar. En el caso de la pandemia del COVID-19, las comunidades recurren a prácticas ancestrales con el intercambio de productos, que es volver a los trueques, ¿verdad? Como se practicaba hace ya varios años, en que una práctica de las comunidades es eso, ¿verdad? El intercambio de un producto por otro para poder sobrevivir. Y en este caso lo pusieron en práctica, sobre todo con la pandemia. Debido a que pues, las comunidades, como hubo restricción, estuvieron en cuarentena, donde no podían movilizarse a lugares de mercado o a lugares donde podían accesar a los productos. Esta práctica fue fundamental para que las comunidades pudieran sobrevivir y pudieran, digamos, garantizar la alimentación de las familias, ¿verdad? Entonces sí queremos destacar esta parte. También la experiencia en la medición de los riesgos, eso fue también fundamental. La gente, pues, con la situación de precariedad que se vive, se ingenian, digamos, para ir buscando formas de cómo ir midiendo, por ejemplo, la elevación del agua.
para también, y lo hacen con señalizaciones, poniendo varas, poniendo que les permita ir midiendo los niveles del agua. Eso se lo ingenian por sí solo, y la misma práctica, la misma situación de riego que viven permanentemente les ha ido, digamos, como reinventando y les ha ido haciendo estas prácticas. También, por otro lado, en la experiencia nuestra se ha fortalecido las comisiones, las comunidades han conformado comisiones de atención a las emergencias que se llaman coordinadoras locales de atención. Estas previamente han sido conformadas y son ellas las que actúan en situaciones de emergencia. Son las que dan la alerta, son las que de alguna manera visitan también a las comunidades para decirles cuándo tienen que salir y buscan también los lugares de resguardo más seguros, ¿verdad? Para poder salvar sus vidas. Entonces, esta es una práctica que las comunidades, con la vivencia, con las costumbres, pero también pese a las condiciones, pese a los pocos recursos con las que cuentan, pues se las ingenian para poder atender estas situaciones de emergencia. Gracias, María Teresa. Entonces dejamos a Evelyn de Shah, por favor. Gracias, pues siguiendo con esta pregunta, pues cómo los pueblos han asumido en el contexto del COVID, pues en este caso las mujeres ahora y así como los jóvenes, por un lado están revalorizando lo que significa contar con un pedazo de tierra cultivable, que es un recurso para solventar las necesidades alimentarias básicas de la familia. En comparación con las familias urbanas, ¿verdad? Que viven en el área urbana, que no cuentan con este preciado recurso. Ahora se ve que la tierra, con mayor razón, es necesario cuidarla y no venderla. Uno de los postulados que hace CSS asumió en las cuñas radiales que se apoyaron ante la pandemia porque las familias estaban desesperados ante la falta de un empleo. Entonces, viendo cómo estaba la situación, ¿verdad? Que también algunos o varios, pues, migraron para el norte, empeñando o vendiendo sus tierras por muy debajo de su valor, ¿verdad? En el caso como es la costa sur de Champerico, algunas familias tuvieron que ceder, ¿verdad? Por el precio, ¿verdad? Por muy debajo del valor. En otras áreas geográficas, siguiendo pues prácticamente con la defensa de sus territorios, como el área de los Copones en Ixcán, ¿verdad? En el escenario de la pandemia no han faltado los desastres de origen natural y la pandemia a la que se le ha catalogado como un desastre sanitario, que se ha presentado desde el 2020 al 2021 hasta la fecha. Las inundaciones, los deslizamientos, los socavamientos de tierra, el tiempo necesario en la recuperación de estos terrenos que fueron afectados, inundados y llenados de arena por los ríos que se salieron de su cauce. La pregunta aquí pues se categoriza o se catalogan los desastres que se generan por los eventos de lento aparecimiento, que por no ser súbitos o que impactan de la noche a la mañana, ¿verdad? No se le da esa atención que a los eventos súbitos, ¿verdad? Sin embargo, pues las y los habitantes de las comunidades pues son el pan de cada día, dejan mayores daños y secuelas en los pueblos a los grupos sociales, especialmente a los más empobrecidos, vulnerables y excluidos de nuestro país. Solo para dar algunos ejemplos, ¿verdad? De estos eventos como la sequía, la migración, el incremento de la población de pobreza extrema, la desnutrición, ¿verdad? Que se ha incrementado en estos últimos 2 años en el país, las enfermedades prevenibles, la violencia intrafamiliar y de género, que también tuvo esa afectación, ¿verdad? Y mayormente en este confinamiento del COVID. Los suicidios, solo en Ixcán en los últimos 3 meses se lamentan los suicidios de jóvenes a partir de los 12 años.
los feminicidios también, los embarazos de niñas en los últimos días. Se ha dado un seguimiento a las noticias, ¿verdad?, de embarazos de niñas de 10 años. La corrupción, la inseguridad ciudadana, el desempleo. Y pues es una gran lista, ¿verdad?, de todos esos eventos que afectan. En el marco de Sendai se enfoca en adoptar medidas sobre 3 dimensiones del riesgo a desastres: la exposición a amenazas, la vulnerabilidad y capacidad y las características de las amenazas, para poder prevenir la creación de nuevos riesgos, para reducir los riesgos ya existentes y para aumentar la resiliencia. La prioridad 1 es comprender el riesgo de desastres. ¿Comprendemos el riesgo de desastres? Los pueblos históricamente pues vivimos esos riesgos y esos saberes ancestrales, como lo mencionaba también la compañera María Teresa, pues verdad, junto a nuevas expresiones que ha permitido la comprensión de lo que es las amenazas. La prioridad 2 que se menciona en el marco de Sendai, que es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres. Los pueblos se han fortalecido internamente, ¿verdad? Y se han demostrado en los frentes coordinados que han manifestado en las defensas de sus derechos y los territorios. Lo que menciona la prioridad número 3 de invertir en la reducción del riesgo de desastre, pues se trabaja desde el acompañamiento de nuestras instituciones y de agencias de cooperación como lo es Tocayo. Tejiendo desde este marco de Sendai, y nos hemos propuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en la actualidad, las organizaciones como ACCSS, trabajamos en un enfoque de gestión de riesgos como un eslabón hacia la resiliencia, aspecto que está avanzando, ¿verdad? Por el compromiso e involucramiento a nivel comunitario. Pues la pregunta de desastres, ¿verdad? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde quién? ¿Desde qué mirada? ¿O cómo se catalogan esos eventos que vive la mayoría de la población? Lamentablemente los aspectos no satisfechos del subdesarrollo siguen afectando, ¿verdad? Los pueblos enfrentan el COVID desde sus cosmovisiones y de sus conocimientos ancestrales. Desde el compromiso y solidaridad y apoyo mutuo, también con los recursos que están a su alcance. Por ejemplo, el intercambio de los productos agrícolas y no agrícolas, el cuidado entre familias, siguen resistiendo como históricamente han hecho a ciertas medidas, y es por todas esas exposiciones o amenazas y vulnerabilidades a las cuales son enfrentadas, demostrando de nuevo sus capacidades hacia la resiliencia. Como ejemplo, el análisis que se realiza en las comunidades del ABC, que es en el momento de verlo de las amenazas y capacidades, la priorización que ellos y ellas hacen, no reconocen en este caso los desastres de origen natural, y el COVID-19 en este caso, pues este es uno más, ¿verdad? De esta misma, como bien decimos, ¿verdad? Que esto se suma a esos otros eventos, ¿verdad? Del lento aparecimiento a la que ellos le dan mayor importancia por esas necesidades que debemos de cubrir, lo que son las sequías, la migración y la desnutrición. Gracias, Evelyn. Vamos a dar el espacio para preguntas del público. Michael. Sí, Raquel, gracias. La primera pregunta es si hubo alguna diferencia en las oportunidades de liderazgo para las mujeres entre las emergencias por ciclones, como ETA y IOTA, y la pandemia de COVID-19. Y en el caso afirmativo, ¿por qué y cuáles fueron esas diferencias? Gracias, Disculpen, ¿a Mike. quién va la pregunta? Es general, y Lisa, si quieres contestar.
Muchas gracias. Desde lo que hemos podido observar en los territorios donde hemos estado trabajando como ACCSS, vemos de que se fortaleció el liderazgo de las mujeres, porque de alguna manera el desempleo que hubo y el que las mujeres se quedaron en casa con toda la familia ahí, por el confinamiento, dio como espacio para que ellas una vez más fueran las que tuvieron que entrar a resolver esas necesidades. Las vimos a ellas moverse en distintas alternativas y bajo distintos aspectos, buscando soluciones para sus familias. Y en el caso de las tormentas, los hombres estaban muy ocupados en aspectos de reconstrucción, incluso de traslado de comunidades. Entonces, lo cotidiano de la familia y donde también ellas se involucraron, les tocó a ellas. Hubieron comunidades donde nosotros tuvimos que hacer ciertas diferencias porque se expresaba el cansancio que había significado para ellas, no solo atender en lo cotidiano a las familias, sino que también acompañar estos traslados del todo por el todo, ¿verdad? Entonces, sí vemos que en ellas se ha ido fortaleciendo este liderazgo. Bueno, en el caso de la experiencia nuestra, podemos mencionar que efectivamente sí se hace una diferencia. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, el COVID-19, lo que nosotros pudimos ver es que las mujeres fundamentalmente se involucraron en también acompañar el cultivo, ¿verdad? Y la siembra y luego el cultivo de plantas medicinales para fortalecer el sistema inmunológico, ¿verdad? Y ir previniendo, ir previniendo daños o digamos que en caso de que diera el COVID, pues fuera con menos afectación, ¿verdad? En el caso de las tormentas Eta y Iota o las emergencias provocadas por el cambio climático, lo que fundamentalmente hemos visto en el caso de las mujeres es el papel que tuvieron las comadronas y sanadoras. En este caso, el papel de ellas fue de atender a las mujeres embarazadas y también en lactantes, que les permitiera, digamos, tener atención a esta situación que estaban viviendo de emergencia, ¿verdad? Al salir de sus lugares donde fueron totalmente por varios días inhabilitados, ¿verdad? Por en este caso las inundaciones, pero luego por el lodo que quedó en las comunidades. Y entonces las mujeres que más estaban en peligro, digamos, de ser afectadas, pues eran las mujeres embarazadas y lactantes. Entonces las comadronas aquí jugaron un papel fundamental en esta atención. Entonces ahí vemos nosotros esa diferencia. Gracias. Michael, si hay algún comentario interesante. Sí, tenemos una pregunta para Lisa y Evelyn, que dice, tuve la oportunidad de visitar comunidades con vosotras en 2019. ¿Podrían compartir ejemplos de cómo involucran personas con debilidades en las actividades de reducción de riesgos y preparación? Ha sido un tema popular durante la conferencia hasta ahora. Gracias por la pregunta. En el caso de Champerico, ACCS ha trabajado con una escuelita inclusiva. Entonces, ahí se ha dado prioridad a las familias que tienen personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Y pasan a formar parte de la lista prioritaria de personas a atender. Pero además también se involucra a sus padres y madres, ¿verdad? En la organización de la atención. En el caso de Lixcán, donde se atendieron los aspectos de ETA y de IOTA, ahí también las personas con algún tipo de discapacidad o vulnerabilidad de este tipo eran indudablemente parte de las personas prioritarias
y se les trató de dotar a estas personas de algún tipo de apoyo. Por ejemplo, eran parte de si se iban a dar 4 apoyos a las familias, estas personas tenían prioridad de recibir 3 de los 4 apoyos y si era posible los 4 apoyos, ¿verdad? Gracias, Lisa. No sé si Evelyn quiere complementar. Tenemos un minuto. Gracias también en el caso de Champerico, ese fortalecimiento de que jóvenes, ¿verdad? En el tema de género, que estuvieron dando el acompañamiento a familias en este tema del confinamiento, pues también como lo mencionábamos, lo que se daba, el tema de los, la parte de afectiva, toda la parte de sororidad, ¿verdad? Que se dio, esa solidaridad que se dio en ese momento, también fue parte de este apoyo de las jóvenes y jóvenes que también fueron fortalecidos en esos temas de género, que dieron el acompañamiento a familias, también como las promotoras de agua, saneamiento y promoción de la higiene, ¿verdad? Que dieron ese acompañamiento desde lo local en las comunidades. Y Bueno, solo en el caso de las tormentas Zeta y Iota se contó con un apoyo de una psicóloga, en donde también fue muy importante para que se dieran espacios de escucha directa a ciertas personas con este tipo de problemas. bueno, gracias por este intercambio de comunicación con el público. Va a haber un espacio seguidamente de este nuevo diálogo que vamos a tener con las participantes. Bueno, tenemos una última pregunta a nuestras panelistas y en este caso, pues queremos evidenciar de nuevo cambios y formas que se han dado, cómo se han dado las disrupciones en acción humanitaria. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cuáles han sido los cambios en la acción humanitaria en el contexto de COVID y emergencias desde la mirada de los pueblos? Y tal vez precisar con algunas lecciones aprendidas. María Teresa y Lisa, por favor. Gracias nuevamente. Bueno, bueno, queremos compartir la experiencia, digamos, en el caso de las sanadoras y que también, también en la práctica de las comadronas. Hemos visto que en este caso, como parte de la sanación, como parte de ir solventando, digamos, toda esta afectación que deja las situaciones de crisis, de emergencias, las terapias que han tenido con plantas medicinales, usan mucho el vapor. En las comunidades es muy práctico, digamos, los chujes, ¿verdad? Que se mencionan, pero es una especie de baños que se hacen con plantas que de alguna manera permite, digamos, que los cuerpos sanen, ¿verdad? Ante tanta situación de afectación, porque pues la salud mental, pues no es fácil enfrentar estas situaciones de emergencia, donde muchas comunidades, por ejemplo, pierden lo poco que tienen, o pierden sus animales, pierden sus enseres, sus productos, ¿verdad? Todo lo que es las cosechas, las van, pues esto les afecta grandemente y precisamente una forma de poder ir sanando esta situación es esa práctica, digamos, que ya mencionábamos. También la conversación que hay, digamos, en familia, pero también
en colectividad en las comunidades, las asambleas comunitarias, ¿verdad? Donde se solidarizan y van viendo cómo es afectada, pero también cómo se apoya en colectivo a las familias. Eso también permite que se pueda ir solventando toda esta situación. Por otro lado, pues volver a enfatizar en la cosmovisión, ¿verdad? La cosmovisión de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo quechí, es muy marcado, ¿verdad? Muy marcado. También el pedirle a los cerros, ¿verdad? Pedirle a las montañas que de alguna manera den protección a estas situaciones que enfrentan. En los estados de calamidad, ¿verdad? Es precisamente el poder pedir que la madre tierra pues esté fortalecida, digamos, y que pueda tener mayor producción en tiempos de siembras. Es una forma también de una práctica ancestral, pero también la parte de la diversidad de productos, digamos, de no sembrar solo maíz, sino que sembrar en esa misma tierra donde siembran el maíz, sembrar frijol, sembrar chile, ayote, ¿verdad? Que son fundamentalmente los productos de consumo del pueblo quechí, y que permite pues ir solventando, digamos, toda esta situación. Por otro lado, el poder, digamos, ir teniendo producciones como son los huertos familiares, también experiencias de productos del sistema de riego, ¿verdad? Donde fundamentalmente se siembra productos de corto plazo, ¿verdad? Entonces, en esta experiencia, pues hemos visto que ha permitido también ir solventando y poder ir resolviendo las necesidades básicas, digamos, que enfrentan las comunidades ante estas emergencias. Las lecciones, digamos, de sabiduría de las mujeres es importante porque construyen la resiliencia comunitaria. Mencionábamos hace rato que una forma de enfrentar toda esta situación ha sido principalmente la organización, ¿verdad? Y luego el fortalecimiento de la solidaridad, pero el involucramiento y con su sabiduría, ¿verdad? De las mujeres ha sido fundamental para ir creando resiliencia y poder, digamos, como ya mencionábamos, ir accionando tanto en las situaciones de emergencia con el contexto de la pandemia, como también las emergencias que constantemente se dan en los territorios. Y en este caso, pues lo que hemos venido marcando, ¿verdad? Lo que fue ETA y IOTA, que es lo que más nos ha marcado recientemente y lo que fue la afectación más fuerte que tuvieron los pueblos, sobre todo del área norte, ¿verdad? Todo lo que fue la franja transversal del norte y en este caso, como ya las compañeras compartían, toda el área del Ixcán y nosotros en el área del Polo Chic, que fue donde mayor afectación hubo. Complementando con lo que ha expresado María Teresa, nosotros vemos que algunos de los cambios que han sido fundamentales con esto del contexto de COVID, post-COVID y las emergencias han sido el hecho de que las comunidades han logrado la difusión de conocimientos y prácticas en la higiene personal y el saneamiento comunitario. Hay comunidades que nosotros hemos visitado que ellas mismas, producto de todas las capacidades que han ido acumulando, son comunidades que están sumamente ordenadas y limpias, ¿verdad? Que tienen muy claro que necesitan incrementar todas estas medidas para estar lo más sano posible, ¿verdad? También hemos visto que ha cambiado la forma en que se han albergado cuando han sucedido junto con la pandemia estos otros fenómenos de las tormentas y de las inundaciones. Ahora prefieren albergarse como familia y ya no de la forma que se venía haciendo anteriormente, que estaban separados por hombres, por mujeres, etcétera, porque como familias se sienten más protegidos y más seguros.
También vemos que se ha evidenciado y se ha acentuado la pertinencia de las capacidades locales adquiridas. Para ser un poco más específica, las familias, ahora las personas que han ido desarrollando una serie de capacidades y las han volcado a lo que se ha necesitado a nivel comunitario y municipal. Por ejemplo, hay equipos WASH, que son de agua, saneamiento y promoción de la higiene comunitarios, que se han puesto en práctica y se han dado cuenta todo lo que les ha servido haber elevado las capacidades en los años previos. También hay equipos de medio de vida agrícolas que, diversificando sus cultivos, se dan cuenta de que logran una mejor sostenibilidad, pero también equipos de medio de vida no agrícolas, que con capacidades que fueron adquiriendo en el pasado, ahora todo eso se puso en marcha, todo circulaba, intercambiaba, era necesario poner todo esto en marcha. Vemos también que el trabajo local con el enfoque de género se ha ido posicionando. Hemos logrado un mejor equilibrio entre el trabajo de hombres y mujeres de una forma complementaria, ¿verdad? Los grupos formados comunitariamente incluso salieron en apoyo a instancias municipales y nacionales para poderles dar refuerzo, porque irónicamente el Estado estaba en el aire prácticamente en algunos casos. El impacto del COVID ha sido un riesgo más a las vulnerabilidades y amenazas con las que la gente ha estado trabajando. Y las personas están ubicando que el COVID-19 ha sido utilizado para profundizar aspectos estructurales en la expoliación y en la explotación de los pueblos, ¿verdad? Entonces no deja de haber esa controversia, pero con mayor claridad. Como lecciones aprendidas, nosotros podríamos compartir de que antes de la pandemia y de estos eventos, en las comunidades había mayor cantidad de personal externo accionando cuando había alguna amenaza. En esta ocasión, en estos 2 años, vemos que se ha potencializado la respuesta y la capacidad local para asumir los roles que han sido necesarios. Consideramos que una gran lección aprendida es que podríamos ir detectando todas esas capacidades que con mucho esfuerzo las familias han hecho de mandar a estudiar a los hijos, a las hijas, para irlos perfilando, para que dentro de todos estos, porque la gestión de riesgos necesita multicapacidades, pues, ¿verdad? Es multidisciplinaria. Entonces se podría ir aterrizando a formar estas personas y darles roles más locales, porque ellos ya se dieron cuenta que tienen la capacidad de localmente asumirlo. Entonces sí creemos que todo el esfuerzo que se ha hecho de parte de muchas instituciones en los años anteriores, ahora se ve que está rindiendo sus frutos. Obviamente que la recuperación de conocimientos, como planteaba María Teresa, en recuperar lo que antes era la parcela campesina, que era diversa, también ha quedado en evidencia. Y se ve que sí es una necesidad seguirla diversificando y manteniendo. Creo que por ahí iría. Raquel. Sí, María Teresa. Creo que quería hacer una última intervención, pero algo le pasó. Bueno, yo creo que casi que estamos por finalizar este conversatorio. Vamos a compartir un espacio con el público para ver si hay alguna pregunta importante que podamos responder o algún comentario. Michael. Gracias, Raquel. Tenemos 2 preguntas más y la primera es, ¿cómo se adaptaron las directrices comunes de salud pública y las medidas de prevención de COVID-19 a la cultura y cosmovisión indígenas? ¿Y quiénes en la comunidad promovieron los mensajes? Eso es la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo pueden las organizaciones fomentar un mayor liderazgo de las comunidades indígenas en futuras crisis? Lisa, si quieres contestar, y Evelyn o María Teresa.
Muy bien. En el caso de la difusión de los mensajes, en nuestro caso hemos hecho acopio al trabajo con jóvenes, tanto en el Ixcán como en la costa sur, ¿verdad? En la parte norte. Entonces los mensajes fueron diseminados por jóvenes, hombres y mujeres, con los que previamente se ha trabajado. Como ustedes vieron en nuestra presentación, somos una institución viejita, ¿verdad? Desde 1985. Entonces hemos visto ya crecer a lo que antes eran niños, ahora son jóvenes muy activos dentro de las comunidades y ellos han sido importantes portavoces en todo lo que fue los mensajes que se difundieron. Y como en algún momento lo dije inicialmente, prácticas de saneamiento no son desconocidas por las comunidades. Ahí sí tendríamos que corregir esa interpretación que tenemos de las formas en que viven las comunidades ancestrales y los pueblos originarios. Ellos tienen buenas prácticas que únicamente fue de redirigirlas. Por ejemplo, en nuestro caso se les enseñó a hacer el famoso gel desinfectante a partir de la sábila, para que la gente viera que tenía recursos a su alcance con qué responder. Entonces, realmente siento que ha sido el sistema de salud el que ha estado atrasado en hacer lo que corresponde en lo que es la atención primaria en salud. Las comunidades han sido bastante receptivas en cuanto a esa pregunta. No sé si María Teresa. Sí, disculpas que se volvió a caer la red. Si me puedes repetir la pregunta que no la alcancé a escuchar. Súper. Bueno, la primera pregunta es que ¿cómo se adaptaron las directrices comunes de salud pública y las medidas de prevención de COVID-19 a la cultura y cosmovisión indígenas? ¿Quiénes en la comunidad promovieron los mensajes? Y la segunda pregunta es ¿cómo pueden las organizaciones fomentar un mayor liderazgo de las comunidades indígenas en futuras crisis? Gracias. Bueno, en la primera pregunta, en el tema de comunicación, podemos compartir que en el caso de la experiencia nuestra, pues ha sido el de, ya desde hace algunos años, el de venir conformando a jóvenes en ser comunicadores, se llaman jóvenes voceros, que son los que llevan la voz de cualquier situación, no solo, digamos, en situación de crisis por emergencia del cambio climático, sino que también por las mismas situaciones del contexto en que viven las comunidades en el territorio polochi, que es diversa, ¿verdad? Y hay unas diferentes problemáticas. Y por lo mismo hay jóvenes que se han venido preparando, que son los que graban audios, spot, de alguna manera hacen entrevistas, ¿verdad? A mujeres y hombres, y en este caso, en la situación de las emergencias, pues son los primeros que estuvieron enviando información de lo que estaba pasando. Nosotros nos enteramos precisamente por la comunicación activa y también con mucha iniciativa que ellos tuvieron. Y a partir de ahí, pues se fueron, no solo, digamos, en este caso, este grupo de voceros, no solo trasladando la información, comunicando, sino que también accionando, ¿verdad? Ellos también fueron voluntarios, voluntarias, que también estuvieron recolectando víveres también para aportar en la alimentación de las familias afectadas. Entonces podemos destacar que en este caso los jóvenes se han venido cada vez fortaleciendo y preparando en el tema de la comunicación y, como ya mencionábamos, ser portavoces. En el tema de la bioseguridad, también pues hemos tenido campañas, ¿verdad?, del uso de la mascarilla, el uso, bueno, en las comunidades es un poco complicado el uso de alcohol o de gel, sino que las comunidades lo que usan es el jabón, ¿verdad?, el detergente,
con eso lavándose las manos, teniendo agua a la mano para que después, antes de los alimentos y de cualquier actividad, sobre todo cuando se hacen reuniones, asambleas comunitarias o actividades formativas, las comunidades por sí mismas forman comisiones, una para ordenar que no esté la gente, digamos, muy cercana, que haya distanciamiento, pero también que procurar a que pues se tenga la higiene necesaria, ¿verdad? Para que la actividad pues se realice de la mejor manera posible y que sin mayores contagios. Yo quería aportar en el caso de la segunda pregunta, en cuanto al liderazgo de las comunidades indígenas en futuras crisis. Quisiera retomar, ¿verdad?, parte de las lecciones aprendidas. Hay todo un contingente de jóvenes, hombres y mujeres, que las comunidades han hecho un gran esfuerzo porque puedan estudiar y elevar los niveles educativos a los que tienen acceso. Entonces yo creo que es únicamente redireccionar el darles esas oportunidades y abrirles el acceso a la educación para que estos jóvenes, hombres y mujeres, en vez de emigrar, se formen para servir dentro de su localidad, dentro de sus comunidades y dentro de su municipio. Eso es un contingente realmente importante de personas con los que el país cuenta. Guatemala es un país eminentemente joven, entonces creo que correspondería si a través de instituciones como nosotros o las agencias se pueden lograr esos medios. Mucho hemos soñado y pensado en que se les pueden dar apoyos, no para que salgan a estudiar al exterior, sino que para que estudien y eleven sus capacidades educativas dentro de la localidad y hagan sus propias prácticas en la localidad, en lo que los problemas que les atañen y que cotidianamente enfrentan. En el personal que se contrató para estas respuestas hubo mucho personal local, jóvenes que están ahí dando su esfuerzo y que fue más fácil porque ya conocen esta realidad. Tal vez sí aportando también en la primera pregunta, quisiera destacar también que una situación constatada en las comunidades es que a pesar del cambio climático, los pueblos indígenas usan como referente el calendario lunar. Es una práctica muy constante y de costumbre, digamos, en las comunidades, en la detención de los riesgos y las amenazas que proveen, y sobre todo para evitar, digamos, mayores situaciones lamentables, ¿verdad? Como son los fallecimientos. Entonces, esto del calendario maya creo que es a destacar. Por otro lado, mencionar que en la segunda pregunta, donde se mencionaba cuál ha sido el papel o el aporte de las organizaciones, yo creo que ha sido fundamental la formación y la capacitación que se ha tenido desde hace varios años, ¿verdad?, con las comunidades, un poco para facilitar y poder de alguna manera aportar en el aprendizaje, en el de ir poniendo en práctica los conocimientos, como ya mencionábamos, ancestrales, pero también técnicos, ¿verdad?, y políticos, que de alguna manera cada vez las comunidades se han ido empoderando, han ido adquiriendo mayores conocimientos y mayores capacidades que les permite responder ante las diversas emergencias, ante las diversas situaciones que, como ya mencionábamos anteriormente, en el caso del Polo Chic, pues es diversa, ¿verdad? Hay una serie de problemáticas que las comunidades de alguna manera les ha tocado enfrentar históricamente. Gracias por las respuestas. Bueno, yo creo que por tiempo vamos a tratar de finalizar. No sin antes, me quería sumar a la situación. Ustedes escucharon que Guatemala es habitada por población indígena y que en su mayoría pues tienen sus propios idiomas. Entonces, el tema de COVID era un desafío también, un reto para poder acompañar a las comunidades. Mucho tuvimos que aprender para manejar la situación
y bueno, era importante el tema de la traducción de todo material, audios, en sus propios idiomas para que el mensaje llegara a las familias. Quería complementar esta experiencia. Bueno, agradecerles a ustedes por escucharnos, escuchar nuestra experiencia. Creo que las comunidades, compartirles ahora, ¿verdad? Las comunidades están bien, sí, con sus propios problemas. La región Quechí, en el área de Polochic, el Ixcán, pues aparte de la pobreza, hay otras dificultades que nos amenazan. Sin embargo, las familias están en resistencia. Hemos podido observar que se han adaptado a estas condiciones de vida de COVID y las tormentas ante estas situaciones adversas. Y lo han hecho con mucha energía, mucha responsabilidad, y pues el acompañamiento de las organizaciones creo que es importante. Siempre estamos ahí para poder respaldar las acciones, y creo que eso quería compartirles, resaltar algunas situaciones, ¿verdad? Después de toda esta experiencia y lo que nos han compartido las compañeras, es que hay una revalorización de la tierra, de los bienes que tenemos. Hay familias que no tienen tierra y es una de las problemáticas que vive la población. Hay un acompañamiento en todo el tema de la reactivación económica. Creo que es importante eso y no dejarlos ahí sí que desamparados, sino que acompañar esa reactivación económica, y es algo que están haciendo actualmente y parte del futuro de las comunidades. Quería resaltar esos puntos. Entonces estamos ahí sí que de nuevo agradecerles por su participación. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes ver si Michael tiene algún comentario adicional. No, nada para agregar. Gracias, Raquel, y gracias a todas. Entonces, agradecemos ahí. Hasta luego. Cualquier cosa, pues estamos para comunicarnos con ustedes. Deja oír.